Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y el tema de hoy es, ¿ya tienes lo necesario para pensionarte? Ese es el enfoque que le estamos dando. Y en este caso, si pensamos en los requisitos básicos, sabemos que para pensionarse en ese régimen, pues se requiere de un mínimo de 500 semanas, un mínimo de 60 años y tener conservación de derechos, es decir, estar en ese periodo que la ley otorga y que no es, aunque no estés cotizando, te puedas pensionar. Esos son los tres requisitos básicos. Pero el objetivo de esta plática no es enfocarnos en estos requisitos básicos, que si tú ya los cumples, ya puedas pensionarte, sino enfocarnos en qué es lo que quieres tú. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes que están en este proceso de pensión? ¿Quieren pensionarse a los 60 años o porque ya tengan los 60 años, entonces ya van a pensionarse, ¿no? En este caso es prepararse para alcanzar esos factores con los que ustedes quieren pensionarse. Y estamos hablando de estos tres principales factores. Sabemos que en un cálculo de una pensión intervienen muchos factores: la edad, el salario promedio, el que estés en conservación de derechos, el número de semanas, tus asignaciones familiares, cuantía básica, en fin, muchos factores. Pero sabemos que los tres más importantes son los que acabamos de mencionar y es lo que quiero que analicemos para que ustedes determinen cuál es, dentro de estos tres factores, lo que quieren lograr, o en estos factores, qué es lo que quieren lograr para tener su mejor pensión, dentro siempre, como lo hemos hablado, de sus posibilidades, considerando sus objetivos y también analizando sus situaciones económica, familiar, de salud, eh, cualquier tipo de situación en la que estén ustedes viviendo en este momento, que se va a determinar precisamente el futuro de su pensión. Entonces, si empezamos por la edad, que es uno de los tres factores más importantes, pues no importa si tú tienes 60 y dices, pues ya tengo 60, ya me voy a pensionar, o todo el mundo me dice, pues ya pensiónate, es la edad a la que más te conviene. Deben de analizar su situación particular, sus objetivos. Puede ser que tengan 60 años, pero tengan muy poquitas semanas. ¿Y qué es lo que van a alcanzar? Una pensión mínima, que es una pensión buena, finalmente. Si ese es el objetivo, si esas son las posibilidades que tenemos, es una buena opción, pero deben de estar convencidos ustedes de que eso es lo que quieren y que con eso pueden, ¿verdad? Es decir, si tiene 60 años, aunque tenga 504 semanas o 501 semanas, puede pensionarse ya, ¿verdad? Pero tal vez no es lo que quiera y tiene las posibilidades de seguir cotizando para aumentar esa edad. Es decir, puede programarse, si tiene las posibilidades, se puede realizar un plan, una estrategia en donde usted cotice otras 250 semanas hasta los 65 años. Es una muy buena edad para pensionarse, no necesariamente a los 60 o no necesariamente ya a los 65 es una edad en donde se dice, pero es que vas a dejar de cotizar o de recibir la pensión durante estos 5 años. Sí, pero va a recibir una pensión mínima y tal vez al alcanzar una pensión alta para el resto de la vida, pues les convenga. Aquí hay que analizar cada caso particular. Entonces, ese es un ejemplo. Si tiene 60 años, pero tiene la posibilidad y tiene el objetivo de alcanzar una pensión mayor a la mínima, pues puede seguir cotizando 5 años más, aunque en este caso, bueno, pues se llegue a un número de 750 semanas, pero esas últimas 250 semanas se cotizaron con un salario topado, va a obtener una muy buena pensión. Aquí siempre hemos hablado
de que hay que llevar de la mano estos factores, porque se puede tener un número muy alto de semanas, pero un salario mínimo desde hace muchos años que se va a tomar en cuenta y que entonces la pensión puede ser mínima. O se puede tener un salario promedio los últimos 5 años topado, pero se llega a las 500 semanas, 550, va a obtener una pensión mínima. Entonces, hay que analizar estos factores correctamente en cada caso particular. Y en esta situación que estamos hablando de la edad, pues hay que determinar qué edad es a la que usted quiere pensionarse. Si por otro lado usted dice, no, la máxima edad que quiero pensionarme es a los 60, porque me he venido preparando, porque ya llevo 5 años cotizados con el salario topado, porque tengo un número de semanas alto, perfecto. No se espere a los 65. Usted ya tiene las condiciones para obtener una excelente pensión para el resto de la vida, que ese es el análisis. Esa pensión que usted va a obtener es para el resto de la vida. Entonces hay que analizar muchos factores. Ahí sí vale la pena, ¿verdad? A los 60, 60 y medio, 61. Quiere decir que depende de la edad que usted quiera, a la que usted quiera pensionarse, de acuerdo a sus objetivos. Lo acabamos de mencionar. Si su objetivo es obtener una pensión alta y tiene 60 años y puede cotizar todavía 5 años más para aumentar esta pensión, es excelente cotizar esos 5 años más. Si usted, dentro de sus objetivos, es pensionarse a los 60, porque se ha venido preparando, porque tiene un número alto de semanas, que incluso puede tener un número alto de semanas, tenga 60 años y ya quiera pensionarse o tenga 59, puede cotizar solo un año con un salario topado y va a cambiar ese monto de pensión. Entonces, hay muchas opciones, pero hay que analizar la situación y los objetivos que cada uno tenga. Esto es muy importante. Entonces, podemos ver varias opciones en este caso de lograr una pensión alta con una edad que no necesariamente va a ser o tiene que ser a los 60. Puede ser que la estrategia, la mejor estrategia en su caso sea a los 61 o a los 62 o a los 63, 64, 65 o más. Aquí depende, repetimos, de su situación particular. Hay que jugar con estos factores y uno muy importante es la edad. No necesariamente hay que pensionarse a los 60 ni a los 65, sino a la edad que a usted más le convenga, a la edad que cumpla con sus objetivos, a la edad que la mejor estrategia le determine para su caso. Ese es el factor edad, el factor número 1, que no por eso es el más importante, porque como siempre se los he comentado, van de la mano todos los factores. El factor 2, salario promedio. Cuando usted cotiza más tiempo, como estamos hablando del caso de 60 a 65, y usted está aplicando ahí el cotizar con un salario topado, el salario más alto que el IMSS permite registrar, que en este caso, este año, el salario topado de este año 2025 es el de 2.828.5 diario. Ese es el salario diario de 25 UMAS, unidad de medida y actualización, que es una unidad de medida, como su nombre lo dice. Así lo determinó en este caso la ley, ¿verdad? El gobierno, para medir ciertas cuestiones, y una de ellas que se mide con este factor, pues son las veces topadas o las veces máxima con las que se puede registrar un salario en el IMSS. En este caso, ¿qué significa?
que se registre usted con un salario topado de 25 UMAS, que el valor diario, el registro diario, el salario diario con el que usted se va a registrar en esta situación de registrarse con un salario lo más alto posible de 2.828.5 en este año, va a significar que usted haga un pago en modalidad 40, que es el esquema en el que se puede registrar, uno de los esquemas en los que se puede registrar, y el pago en este esquema con 25 UMAS este año sería de 11.500 pesos en promedio mensual. A eso correspondería cuando se habla de, pues si usted cotiza los últimos 5 años con ese salario, el más alto autorizado para el registro, es pagar esa cantidad en este año, mes con mes. Cada año sabemos que hasta el 2030 el porcentaje de pago en este caso de modalidad 40 va a aumentar. Desde el 2023 está aumentando, termina el aumento ya autorizado hasta el 2030. Entonces, si en este año se están pagando 11.500 pesos en promedio mensual, cada año va a ir aumentando. Es ahí tan importante el que realice su planeación para que vea todos estos factores de cambio. En este caso, el factor más importante en un salario promedio es el que cotice con el salario más alto que usted pueda durante los últimos 5 años, antes de que se pensione. En este caso, si usted dice, bueno, de acuerdo a su planeación, tiene 60 años, quiere pensionarse con una pensión más alta que la mínima, pero no quiere pensionarse hasta los 65, tal vez su objetivo sea los 63, o la inversión que tiene no le alcanza para los 4.8 años, que son las últimas 250 semanas o los últimos 5 años, como generalmente se le maneja, pero son 4.8 años. Entonces, pues bueno, su estrategia será cotizar esos 3 últimos años con el salario topado o con el más alto que usted pueda, y se van a promediar esos 3 años con otros 2, prácticamente es un poquito menos, con otro 1.8 años de un salario, de los salarios que usted ha tenido. Entonces, el salario promedio disminuye, ¿verdad? Porque se va a promediar dependiendo del número de años que usted cotice o haya cotizado con el salario más alto. Ese es el resultado que va a obtener de una pensión más alta. Porque es el segundo factor más importante, que precisamente es el salario promedio de las últimas 250 semanas que usted cotizó. En los ejemplos que estamos poniendo, si usted quiere pensionarse a los 60, pero en este caso, pues tiene muy poquitas semanas y el salario que ha cotizado también es bajito, pues ahí puede precisamente usted utilizar esos 5 años que vimos en el ejemplo anterior para pensionarse hasta los 65, para aumentar el número de semanas y para aumentar el salario promedio, porque en ese ejemplo cotizábamos con el salario topado esos 5 años. Entonces, va a aumentar la edad, va a aumentar el número de semanas y va a aumentar el salario promedio en esa estrategia, y usted pues va a aumentar su pensión. Va a tener una pensión mucho más alta que una mínima. Hay que determinar cuánto siempre en una planeación. Cuando se hace una inversión, hay que tener los datos, la información de cuánto es lo que va a obtener. Entonces, eso es muy importante. Y estamos hablando del salario promedio. Otro ejemplo, o en los ejemplos que hemos utilizado, si usted quiere pensionarse a los 60, ya tiene un muy buen número de semanas y un buen salario promedio, adelante, ¿verdad? Porque pues ya se tienen los 3 factores al máximo, y además su objetivo es pensionarse a los 60 años o 60 y medio o 61 o un poco más, pero no a los 65. Pero hay que también considerar
que los otros factores de los que estamos hablando, la edad y el salario promedio, sean buenos, o la edad y el número de semanas sean buenos, ¿no? El salario promedio siempre en el cálculo de una pensión se va a tomar de los últimos 5 años, 4.8 años, pero a veces se habla redondeando 5 años, se va a tomar. Entonces, aquí es muy importante evaluar su situación particular. ¿Cómo está mi salario promedio? ¿Está bien? ¿Lo puedo mejorar? ¿Lo quiero mejorar? Mi objetivo es lograr la mejor pensión y mi salario promedio de los últimos 5 años cotizados no es el mejor. Entonces, hay que establecer esa estrategia de mejorar ese salario promedio. Cotizar en algún esquema, el que más le convenga, de acuerdo a su situación, cotizar con el salario más alto. Sabemos que hay varios esquemas: trabajador independiente, trabajador del hogar, modalidad 40, que sabemos que sus nombres oficiales son continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40, incorporación voluntaria como trabajador independiente, modalidad 10, o trabajador del hogar. Cualquiera que le convenga, sobre todo en el sentido, hay muchos de ustedes que tienen alguna situación de salud que requiere de la atención médica. Entonces aquí pues es analizar y determinar si usted requiere de registrarse en el esquema de trabajador independiente, porque ahí le proporcionan la atención médica. Hay que determinar esto, pero puede ser que usted también necesite esta atención médica, pero tiene un hijo que está cotizando al IMSS y que lo puede registrar como beneficiario y va a tener la atención médica que requiere. Entonces ahí puede registrarse en modalidad 40, que no tiene atención médica, pero que la inversión es menor. Y sí hay una diferencia ya en un salario límite superior, en un salario topado, sí hay una diferencia de miles de pesos mensuales entre el pago de modalidad 40 y el pago de trabajador independiente. Pero hay que analizar todos esos factores, todo eso, para determinar lo que a usted más le convenga de acuerdo a sus objetivos. Entonces, esto es salario promedio, ¿verdad? Número de semanas cotizadas, que es el tercer factor más importante para el cálculo de la pensión. Los requisitos, en los requisitos sabemos que están estos dos factores, pero está el de conservación de derechos. Pero dentro de los tres factores más importantes para el cálculo de pensión, el tercero es número de semanas cotizadas, que va de la mano en estos factores que hemos hablado. Tanto si usted determina cotizar 5 años más, tiene usted 60, pero quiere cotizar 5 años más para aumentar la edad, pues también va a aumentar el número de semanas, porque está sumando esas 250 semanas más para llegar a los 65, y también va a aumentar esas 250 semanas que ya va a aumentar también su pensión, porque es uno de los factores principales. Entonces, van de la mano. Aquí ya va, si uno sube, bueno, el otro también, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. En el caso también de querer aumentar el salario promedio y cotizar 2, 3 años, 4 o 5 años más para aumentar su salario promedio, porque lo quiere aumentar con un registro de un salario alto o topado, ¿verdad? También está aumentando su número de semanas al cotizar estos años con un salario más alto. También va a aumentar el número de semanas. Entonces, este factor de número de semanas, el tercer factor, pues también aumenta y va a aumentar su pensión. Esto es muy importante, que estos tres factores vayan de la mano para que se logre una mejor pensión. Entonces, ya hablamos de estos tres factores determinantes para el cálculo de su pensión, para que obtenga una pensión mayor: la edad, número de semanas y salario promedio. Y hay que analizar cada factor, cada uno de estos
3 elementos para que ustedes vean dentro de sus objetivos, se establezca la mejor estrategia considerando estos factores para que usted logre su mejor pensión, pero también considerando sus mejores opciones y considerando también sus objetivos. Es muy importante porque muchas veces pueden decir, es que los 60 años es la mejor edad. ¿Para quién? Habrá para quien sí sea la mejor edad, habrá para quien no. En este caso sí hay que analizar la situación muy particular. O se dice, es que si no te pensionas a los 60, pues dejas de recibir esa pensión, como lo mencionamos hace un momento. Sí, pero tal vez esté recibiendo una pensión muy, muy pequeña, ¿verdad? De acuerdo a mis objetivos, y yo quiero una pensión más alta. Y voy a dejar de recibir, tal vez para aumentarla 1 año, 2 años o 5 años, pero voy a recibirla el resto de la vida. Hay que analizar, hay que hacer cálculos. Recordemos que la pensión que obtengan, ya en el momento en que así se las determinen, va a ser la pensión para el resto de la vida. Las únicas actualizaciones, incluso, pues no se les puede llamar incremento o aumento, sino solo una actualización, es en cada mes de febrero en que se actualizan todas las pensiones de acuerdo al porcentaje de inflación que se determine del año anterior, pero que se determine que se va a aplicar ese año en que usted esté pasando por esa pensión, ¿verdad? En este caso, cada año, cada mes de febrero se va a incrementar, pero un porcentaje, pues tal vez pequeño, como este año, que fue 4.21% de inflación, que no queremos que sea un porcentaje alto, ¿verdad? Pero que pues a veces no está reflejando en realidad el aumento de la inflación real, pero bueno, se aplicaría este porcentaje cada año a su pensión. Si es una pensión pequeña, el aumento va a ser muy pequeño. Solo que sea una pensión alta, el aumento sí puede ser significativo. Entonces, hasta en eso nos conviene que pues sea una pensión la más alta que puedan obtener, como siempre se los comento, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, recordemos también que el poder adquisitivo, precisamente por esta inflación real, pues se va perdiendo muy rápidamente. Aunque nos incrementen, pues a veces la inflación real es más alta y pues vamos perdiendo poder adquisitivo, y esta pensión se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Cada año. Entonces, lo que queremos es que logren la mejor pensión para que pues dure ese rendimiento, pues al menos algunos años o el mayor número de años posible. Ese es el objetivo. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención en este tema que, aunque ya hemos hablado de él, es muy importante. Hay que retomarlo, hay que analizarlo. Si está en este proceso de pensión, de verdad hay que estarlo retomando constantemente porque a veces se nos van detalles, se nos van olvidando, vamos perdiendo la objetividad. Hay que retomarlo para que ustedes logren la mejor pensión posible que puedan obtener, siempre dentro de sus posibilidades, pero haciendo también ese esfuerzo de lograr esa inversión, porque siempre, pues para aumentar un salario promedio que vaya también de la mano de aumentar la edad o el número de semanas, pues se necesita inversión, ¿verdad? Y que hay que tomar en cuenta esto, pero siempre vale la pena. Hay que analizar cada caso particular, pero modalidad 40, como siempre lo hemos dicho, o algún esquema que sea el correcto para ustedes, para lograr una mayor pensión, vale la pena. El retorno de la inversión en modalidad 40 es rapidísimo, entonces vale la pena, hay que buscar este apoyo, ya sea familiar para que nos ayude, ¿verdad?, con esta inversión financiera, algún otro factor como ahorro. Eso también nos permite, el tener una planeación que es muy importante, nos permite ahorrar con anticipación.
En este caso, este punto de la inversión tiene mucho que ver con la planeación de pensión que siempre les recomiendo que hagan, porque el planear con el mayor número de años de anticipación les va a permitir tener esa ventaja de poder ahorrar, de poder buscar esa inversión con el tiempo correcto para que cuando ustedes necesiten de esa inversión tengan ese factor ya listo, pero tuvieron esa posibilidad por la planeación que ustedes hicieron hace 5 años, 10 años, y que precisamente les da la oportunidad de poder buscar la forma de inversión para lograr la mayor pensión posible. Como lo comentamos, pero es muy importante, a través de la familia, a través de una institución financiera, a través del ahorro que ustedes hayan hecho que les permitió esa planeación. Entonces, bueno, estos son los 3 factores que consideramos más importantes, de verdad, que ustedes tomen en cuenta, y los 3 están inmersos en una planeación de pensión para determinar la mejor estrategia que se pueda tomar en cada caso particular, que se les pueda determinar a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ahí con mucho gusto les ofrecemos nuestros servicios de planeación de pensión para tomar en cuenta todos estos factores y que tengan la pensión más alta. Asesoría, ¿verdad? También es muy importante para despejar esas dudas que se les presentan en la etapa del proceso en el que estén. Entonces, con mucho gusto también les ofrecemos pues esas asesorías que pueden ser de manera telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, en las 3 modalidades de asesoría. La atención es directamente mía, ¿verdad? Hacia ustedes. Y bueno, pues podemos hablar y despejar esas dudas, podemos determinar la estrategia correcta, podemos realizarle su planeación de pensión. Pues muchísimas gracias de verdad por todas sus atenciones, sus frases tan bonitas, sus bendiciones. Siempre saben que van de regreso hacia ustedes, también de aquí para allá. Todas las bendiciones posibles a usted y su familia. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Si les gustó, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Nos ayuda mucho que se suscriban porque esta información se difunde a un mayor número de personas. Y de verdad, gracias por sus atenciones y esa preferencia de tantos lugares de la República Mexicana y del mundo. Muchísimas gracias. Estamos aquí para que pues ustedes puedan cumplir ese objetivo que es lograr una pensión. Muchísimas gracias. Siempre van a aparecer aquí en la parte inferior del tutorial los datos de contacto, que son el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, nuestra página de Facebook, TikTok, en fin, todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar y pueden contactarnos. Con mucho gusto los vamos a atender. Pues muchísimas gracias. Y como punto final, ya saben que siempre hacemos pues alguna reflexión, y precisamente está enfocado en que a veces cuando ustedes, sobre todo, lo vamos a enfocar en este punto porque aplica muy bien. Ustedes han hecho, hay muchos de ustedes que ya llevan años en este trámite de pensión en diferentes aspectos, desde, bueno, estoy cotizando semanas, estoy ahorrando para hacer una inversión en modalidad 40 los últimos 5 años, pero también están en procesos de corrección y a veces llevan años haciendo estos procesos, que es increíble, pero pues que encontraron duplicidad de número de seguro social y están unificando, o tienen una homonimia, o tienen datos incorrectos en su acta de nacimiento. Hay muchos casos que de verdad deberían ser pues resueltos de una manera pronta, pero a veces
Yo sé que muchos de ustedes viven esos procesos muy complicados y pues tardan incluso hasta años para resolver estas situaciones. Situaciones también de recuperación de recursos del Afore, de unificar sus cuentas del Afore también. Ya saben que si están cotizando en dos institutos diferentes, deben de tener una sola Afore. Eso no significa que van a hacer portabilidad, sino únicamente que van a unificar esas cuentas. En fin, yo sé que muchos de ustedes llevan años en este proceso de pensión y no ven el resultado, no ven el final. Muchas veces esto está enfocado a que estamos enfocados en un objetivo, nos hemos esforzado y no vemos el resultado. Pero no nos damos cuenta que ya estamos cada vez más cerca. Si trabajamos como lo han hecho ustedes, no desistiendo de ir al Instituto Mexicano, a la ventanilla, a seguir haciendo el trámite, aunque nos dicen no, todavía no, venga dentro de un mes, de 3 meses, pero ustedes persisten en su objetivo porque dicen tengo que lograr esta unificación o esta corrección para lograr mi pensión y ese es mi objetivo, pero a veces se les hace cansado y es normal, y yo lo he oído en muchos de ustedes, licenciada, de verdad, ya me cansé, es más, desistí hace un año, dejé de hacer ese trámite porque ya no podía más y lo volví a retomar. Así, a veces de cansados son los trámites y de no ver lo cerca que ya está nuestro objetivo. Y esa es precisamente esta reflexión. No desistan, siempre el trabajo, el esfuerzo tiene un buen resultado. Y si desisten, como hay muchos casos, pues no se logra el objetivo y tal vez no se dieron cuenta que ya estaban tan cerca, ¿verdad? Entonces, mucha fuerza, mucho ánimo. Yo sé que a veces no es de ánimo, pero es de trabajo y de esfuerzo para que ustedes sigan en ese camino con su objetivo bien puesto en la mira, ¿verdad? Y que en este caso es la pensión, se puede aplicar a muchos otros proyectos o situaciones, pero yo quiero aplicarlo a todos ustedes que están en este proceso de pensión y que aunque ya están cansados, a veces desgastados y ya con poco ánimo de decir, no, es que bueno, llevo años en este proceso y pues no llego al objetivo que es mi pensión, pero lo va a lograr porque usted va a seguir avanzando y entonces este esfuerzo va a dar ese resultado de lograr ese objetivo. Todos estos esfuerzos, entonces, la reflexión es, a veces estamos esforzándonos y trabajando tanto en un proyecto y nos desesperamos, pero no vemos que ya estamos muy cerca. Entonces, no desistamos, sigamos en este proyecto y pensar en que cada vez, cada esfuerzo que usted hace, cada resultado parcial que usted obtiene, lo acerca más a su objetivo final, que en este caso que estamos enfocando en la pensión, va a lograr su pensión. Cuando la logre, va a sentir una realización de verdad muy grande, el saber que todo eso, ese logro que usted tiene en ese momento, que es la pensión, cuando tenga la pensión, es el resultado de todos esos esfuerzos que usted ha hecho. Y se va a sentir tan bien y va a crecer tanto y se va a sentir tan fuerte y tan seguro y saber que ya creció. Y no nada más para el proceso de pensión, en su vida, en su persona. Entonces, vean o piensen que ya están más cerca de ese objetivo y no desistan y que ese objetivo se va a lograr gracias a su esfuerzo. Pues muchísimas gracias por su atención, de verdad. Un fuerte abrazo a todos y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima plática, ¿verdad? Primero Dios, el próximo domingo. Saben que siempre los domingos por la tarde noche tenemos
una nueva plática. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.